queríamos darle la bienvenida a todas. Hoy estaremos hablando de, como saben ustedes, perspectiva ecofeminista. Tatiana nos va a compartir un poco lo que es la perspectiva y también hablaremos un poco de el ecofeminismo. Voy a hacer una presentación rápida a la red Mujeres y Sostenibilidad, que como había mencionado anteriormente, es una red que surgió a finales del año pasado y hemos estado creciendo, la verdad, muy rápidamente. Creemos que hay como una necesidad y una sed por este tipo de redes que nos ayuda pues a unirnos desde una perspectiva de mujer, de lo femenino. Y lo que busca la red es fomentar el intercambio de conocimiento y colaboración con la intención de generar nuevos saberes. Representa a la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe. Al igual que las compañeras, somos mujeres de diferentes países latinoamericanos que estamos organizadas en diferentes áreas de trabajo. Tenemos distintos ámbitos de acción vinculados a la conservación de la naturaleza, enfocadas justamente en el territorio y generando y gestionando conocimiento. También me voy a referir a la comunidad de Prospectiva Ecofeminista, que tal como les decía, es nueva esta red y en la actualidad, si bien somos pocas las integrantes del grupo, lo que estamos haciendo es difundir la herramienta, métodos, herramientas y técnicas de la disciplina de la prospectiva, tal como bien es una tarea desde un cambio personal de vida, hacer y ser prospectivo. Creo que esta aproximación y sobre todo esta invitación a ustedes les va a permitir ver que la planificación y hacer posible futuros desde otra dimensión sí es factible. Muchas gracias, Tati. Bueno, otra vez, gracias a ustedes por ser parte de este espacio, ¿no? Y la primera, con la actividad que quisiéramos iniciar este espacio, sería preguntándonos, sí, desde manera individual, una vez que nosotros hemos leído cómo se llama este primer encuentro que hemos tenido, es qué soñamos las mujeres, o cómo soñamos las mujeres, ¿no? A partir de esta idea de ecofeminismo, queríamos organizar esta actividad para poder acercarnos hacia esas ideas, hacia esos pensamientos, hacia esos saberes que de pronto están asociados a experiencias propias, para poder socializar un poco y entender qué pensamos del ecofeminismo o cómo nosotros soñamos el ecofeminismo desde los diferentes espacios en los que interactuamos, vivencias, saberes, experiencias o cosmovisiones que tenemos, ¿no? Acá la pregunta que nosotros vamos a hacernos es permitiéndonos pensar, ¿sí? ¿Cómo soñamos el ecofeminismo? Sororidad, organización de mujeres, integración plural, ética biocéntrica, equitativo, sabiduría, empatía, buen vivir. Me alegra muchísimo saber que todas estamos interconectadas tejiéndonos en esta misma base, ¿no? Entender el ecofeminismo es poder abrazar un poco ese sentido biocéntrico de la vida, recuperando un poco la concepción cuerpo-territorio y todo este proceso histórico que nos ubica a entender un poco esta estructura, ¿no? De inequidad, de injusticia, o también en la que se asocia el cuerpo, la soberanía de nuestro cuerpo y la tierrita, ¿no? La Pachamama y todo este proceso de caos, de extracción, de explotación del cual nuestros seres sintientes y vivientes de la madre tierra, de la naturaleza, han sido víctimas igual, ¿no? Y evoca esta preconcepción o esta idea de cómo soñamos el ecofeminismo, evoca la justicia social desde la comunidad, desde el empoderamiento, desde las relaciones mutuas, desde ese sentido cooperativo, desde la idea que tenemos del buen vivir también, de ese suma causa y desde la via yala que se viene construyendo, ¿no? Entendiendo nuestras realidades, entendiendo también esos conocimientos ancestrales que nos vuelven sobre podríamos asociar acá, la ética, la relación con la sostenibilidad, la alegría, la interseccionalidad que es importantísima acá. ¿Cuál otra? Tenemos acá el sentido de resiliencia también, de recuperación, de recobrar todos esos saberes y asociarlos a esta idea, ¿no? Que nosotros tratamos de traer hacia ustedes desde la perspectiva, ¿no? Que es el estudio de todos estos escenarios que nos van a ubicar a entender el presente y también planear nuevos futuros desde la comprensión de todas las ideas que tenemos acá. Vamos a hacer lo que dice Guillermina Baena una vez más. Dice, la prospectiva es, la disciplina de la prospectiva es la indisciplina.
vamos a ser indisciplinadas, porque para lograr algo tenemos que atrevernos. Entonces, en eso consiste el ejercicio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena, estoy sin cámara, pero estoy con audio. En la primera columna que identificamos los riesgos, fuimos consensuando algunos puntos que en principio pensamos de manera individual, con lluvia de ideas, y luego hicimos algunas contribuciones y construcciones colectivas. Identificamos como riesgos en relación a la situación problemática que nos ofrecían para el ejercicio, dejar que unos pocos o que un solo sector haga todo, un poco contradiciendo la primera o complementando, mejor dicho, la primera, de que dejar que los gobiernos hagan algo, el no participar o el no vincularse con el tema, con el problema, el no comprometerse, sería otro de los riesgos, dejar que las cosas pasen por sí solas, también lo identificamos como riesgo, mostrarnos indiferentes ante los problemas y los desafíos sociológicos y seguir como si nada pasara. Y luego, con las compañeras también agregamos el no reconocer las diferencias, los privilegios desde los cuales se sitúan las personas que pueden hacer un cambio, reconocer que no todas las personas tenemos los mismos recursos para participar y para involucrarnos con la causa. En este caso, con la propuesta que era Sanar el Planeta. Bueno, competencias, pensamos en nuestras propias disciplinas que nos hemos formado, la capacidad de convocatoria y de influir en otras personas, y la capacidad de armar redes. Habría muchas más para decir. ¿Cuáles nos falta desarrollar? Bueno, aplicación de estos conocimientos que tenemos, pero por ahí a lo cotidiano y en lo local, o sea, en el territorio, y también no solo desde un conocimiento teórico, sino desde lo empático y desde las experiencias de cada uno. Capacidad de comunicación a distintos niveles y también intergeneracional, y mayor visibilidad de las redes. También veíamos esto de necesidad de darle mayor visibilidad. ¿Qué estamos haciendo en este momento para trabajar este trabajo de tomas micros? En la actualidad sabemos organizarnos, escucharnos entre pares. Posiblemente estamos creando nuevos saberes, sistemas mucho más incluyentes. Nos estamos preocupando por los problemas ambientales y estamos siendo responsables con la propuesta de la visión de las mujeres, desde las mujeres. También se incluyó que estamos empezando a priorizar los saberes de las mujeres latinoamericanas. ¿Y qué podríamos hacer a futuro? Accionar y fortalecer las capacidades para tomar decisiones estratégicas. Buscar más voz, mejor representación, organizarnos de manera estructurada con un plan de acción, recoger los saberes, implementarlos en proyectos pilotos, incluir diferentes herramientas. Si le damos una mirada a este sistema, coincidimos en lo mismo: la acción, organizarnos, acción y cohesión. Ese es el trabajo de la mesa número 3. Gracias. ¿Qué podemos hacer? Entonces está el conocer y aplicar los trabajos y las iniciativas locales y regionales que están surgiendo desde los ecofeminismos, esto teniendo en cuenta que estamos en un supuesto en el 2030, pues teniendo en cuenta que ya hay un avance tecnológico y un gran avance en cuanto a epidemias y virus en ese tiempo. Entonces también tenemos que asegurar asegurar que las brechas educativas se eliminen, que todas las mujeres tengan acceso a una educación básica, profesional y tecnológica, desde dimensiones holísticas, interseccionales e intergeneracionales, que es como lo mínimo que puede haber. Incentivar siempre la conservación de la agrobiodiversidad, hablando en su total en la naturaleza, y la sostenibilidad, además del derecho que debemos tener de decidir qué y cómo vamos a alimentarnos, qué productos vamos a comer, que sea un derecho de nosotras y que no sea algo impuesto. De acuerdo a todo lo que hemos comprendido y que hemos también deconstruido un poco en esta sesión, la pregunta para cerrar en este ejercicio igual es responder una vez más. La primera pregunta fue ¿qué soñamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que soñamos a partir del ecofeminismo? La siguiente es ¿qué hacemos para convertir ese sueño en realidad? Esta idea que a partir del ecofeminismo podemos cambiar realidades y podemos crear nuevos mundos posibles, ¿no? Que independientemente de esta idea utópica que puede llegar a ser el poder entender ese sentido en el que se va a relacionar nuestra vida en apego y en también entender a lo que yo les decía en principio, ¿no? Todo lo que va intrínseco a volver sobre estas prácticas ancestrales que nos devuelven y nos dan vida, recreadas desde todos estos valores, ¿no? En todas nuestras raíces que nos asocian a ese sentido de empatía, entendiendo a todos los seres, otra vez más repito, ¿no? Vivientes y sintientes, que no son recursos que cohabitan en la Pachamama, sino que son al igual que nosotros y constituyen al igual que nosotros entes de vida que recrean y que dan y nos permiten una vida posible, ¿no? Entonces acá yo quería compartirles igual, ¿no? Que la importancia de convertir este sueño en realidad viene desde este ejercicio que hemos hecho, ¿no? Volver sobre la construcción de escenarios, ¿sí?
con el ejercicio que nos compartió Tatiana desde la prospectiva, es entender que este trabajo que estamos solidificando desde ahora en persistencia, en empoderamiento, en esta coeducación, en este periodo de transformación, también desde construcción y desaprenderes, podemos ir accionando, creando redes más íntegras, más genuinas, que nos permitan crear un trabajo que parta desde el sentido dialógico, ¿sí? Desde el sentido también de resiliencia y del sentido de coacción, que nos permita el involucramiento genuino en todo lo que nosotros creamos desde estas redes y desde todas estas ideas, todas estas cosmovisiones individuales que nos permitan forjar en colectividad esto que nosotros hemos llamado, ¿no? Que soñamos las mujeres desde una perspectiva ecofeminista. En el juego de simulación, tuvimos una premisa que desarrollar en los grupos. Nuestro objetivo era sanar la tierra. Y en función de este objetivo, las colegas, compañeras que estuvieron en los 4 grupos que se organizaron, sacaron ideas como fortalecer capacidades para tomar decisiones estratégicas, como una idea, como una propuesta que estaría dirigida a contribuir para la sanación de la tierra. Lo mismo, dicen, visibilización de capacidades y saberes tradicionales, así como generar buenas prácticas en instancias empresariales, promover equidad y fortalezas generadas en las iniciativas de cooperación y colaboración, incentivar siembra y conservación de agrodiversidad. Hablaron también de que es necesario la autosostenibilidad y derechos a decidir qué y cómo alimentarnos, conocer y aplicar trabajos e iniciativas locales y regionales ecofeministas, y también iniciativas, herramientas y experiencias previas en conservación, es decir, socializar, ver qué es lo que se ha estado trabajando en este sentido. Muchos hablan de 3 fases del método Delphi, otros hablan de 4 fases. Aquí yo les propongo, para fines didácticos principalmente, les voy a explicar que en 4 fases. 1, cuando hablamos de hacer una investigación Delphi, es necesario que en taller de expertos, recalcando el tema de expertos, las personas que entienden este tema concreto, les decía ya, no necesariamente tienen que ser académicos o que hayan escrito sobre el tema que estamos abordando, nos acompañen estas personas que desde sus diferentes perspectivas, el tema de educación lo podemos trabajar con los padres de familia, con los vecinos, con los profesores, con los directores, con las autoridades del Ministerio de Educación, los tomadores de decisiones, con los pedagogos, psicopedagogos, etcétera, etcétera. Hagamos una formulación del problema. En primer término, eso haríamos en una primera fase. Después de la primera fase, pasamos a la elección de los expertos, ¿no? Esto hace un equipo de coordinación, ¿no? No es necesario que estos expertos hagan la elección de los expertos, sino es otro equipo que se forma, ¿no? Que tiene que hacer la elección de a qué otros expertos vamos a consultarles y aplicarles las consultas, ¿no? Hablábamos, recuerdan ustedes, de una secuencia de consultas. Entonces, hacemos la selección en una segunda fase y el equipo técnico hace la formulación del problema. Una vez que se hace la formulación del problema, pasamos a una cuarta fase y vamos a hacer 2 rondas de consultas. La facilidad que tenemos con el método Delphi es que lo podemos mandar en un formulario en Google Docs o en el Google Forms, perdón. Ahora les va a mostrar María José un ejercicio, un ejemplo que les he preparado, ¿no? Entonces, vamos a hacer la formulación del problema y mandamos una primera consulta. Esa primera consulta pasa a un análisis y a una fase, podríamos decir, como de filtro, ¿no? De las ideas relevantes. Hacemos ese filtro y concentramos en un siguiente formulario, que va a ser un formulario final, que les vamos a mostrar enseguida. Y a través de ese formulario, nuevamente, vamos a establecer cuáles son los rangos que han recibido mayor, digamos, apoyo en esas opciones que les hemos propuesto. Entonces, por ejemplo, para esta tarde, para el ejercicio, la pregunta, vamos a simular, antes que nada, perdón, que les volvemos acá, vamos a simular que hemos pasado por la primera fase, la segunda fase, hemos llegado a la formulación del problema. Entonces, tenemos ya el problema formulado acá y nuestro problema dice,
¿Qué acciones futuras deberá priorizar el ecofeminismo frente al actual modelo de desarrollo depredador e insostenible y ante los crecientes desafíos que plantea la crisis ambiental producto de dicho modelo? Entonces, lo que hemos hecho ahora es tomar una idea que se ha trabajado en el juego de simulación, que me parece valedera, más que sacarme la idea de la cabeza. Decían en los equipos, por ejemplo, incentivar la agrodiversidad mediante la siembra y conservación de los recursos naturales. Y la pregunta se hace en una escala de Likert, ¿no? Donde el experto o la experta que recibe este formulario nos va a marcar. Y así sucesivamente vamos desarrollando el formulario y este formulario ya ustedes saben que lo podemos convertir en una hoja de datos. Hay que apelar a varias herramientas. Esta es una que se tiene que completar si podemos hacer un taller aplicando otras herramientas de la prospectiva, que eso es lo que se espera, ¿no? Para tener la información completa. Ya les decía que vamos a simular que ya hemos hecho todo ese proceso, estamos en la tercera fase del método y vamos a responder esta pregunta, ¿no? Obviamente, y lo importante es logrando consenso. Esto quiere decir que todas entremos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué acciones futuras deberá priorizar el ecofeminismo frente al actual modelo de desarrollo, entre paréntesis, depredador e insostenible, y ante los crecientes desafíos que plantea la crisis ambiental producto de dicho modelo? Pusimos recuperar los saberes ancestrales, los de nuestras abuelas, los saberes originarios, y la transmisión de estos conocimientos a la población para hacerlo universal e inclusivo. Y luego promover que la medicina ancestral originaria sea promovida no como medicina alternativa. Acá nosotros encontramos primero para encontrar una respuesta desde el ecofeminismo y para el ecofeminismo, ¿no? En este sentido de la perspectiva, era volver a un espacio de diálogo con los otros feminismos, también entendiendo el proceso de colonización, para abordar ciertas agendas desde la interseccionalidad y respetando la diversidad, porque nosotros en el grupo, pues, entendiéndolo acá, ¿no? Desde qué debe priorizar el ecofeminismo, buscábamos también alternativas a entender los feminismos desde la diversidad en la cual ellos se abrazan, ¿no? Y la segunda también era respecto a una de las respuestas que encontrábamos en el ejercicio de simulación, era volver a vincular los saberes, ¿sí? Desde la ruralidad y la urbanidad para fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria y la autonomía alimentaria, ¿no? Y la última, que al final ya cuando se nos cortó el tiempo, era consolidar y potenciar las economías comunitarias, y en este sentido, como respuesta a todo lo de la modernidad líquida y todo este proceso también post-pandémico, era también consolidar y entender la importancia de fortalecer las economías circulares. Nosotros pues hablamos mucho del papel de la mujer, entonces hicimos tres, empezamos a hablar de una cuarta. La primera fue consolidar alianzas entre colectivos diversos que apoyen las propuestas ecofeministas. Entonces inicialmente hablamos de grupos de mujeres, pero después alguien mencionó pues que es importante tener la diversidad dentro de estos colectivos también. Entonces decidimos que no solo colectivos de mujeres, sino pues de todos los seres humanos. El segundo fue continuar visibilizando y representando el trabajo de las mujeres dentro de espacios de toma de decisiones. Y este se vincula muy bien con el tercero, que no es solo visibilizar, digamos, el trabajo que ya hacemos las mujeres, sino también de pronto ocupar y exigir la participación de las mujeres en esos espacios. Creo que alguien había mencionado que igual el trabajo de las mujeres puede que ya exista. Alguien mencionó, ¿no?, la Agenda 2030, donde ya se habla, pero de pronto incluir ese trabajo a realmente generar cambio con ese trabajo, para eso tiene que haber mujeres en esos espacios. Y ahí empezamos un poquito a discutir de la ley de cupos, paridad, alternancia, y creo que una de las cosas que empezamos a hablar, no tuvimos suficiente tiempo, es que igual al hacer muchas de estas acciones, digamos la ley de cupos, puede que exista esa participación de mujeres o digamos grupos vulnerabilizados, pero eso es diferente a que realmente se incluya ese conocimiento, esa sabiduría dentro de esas tomas de decisiones. Yo daba el ejemplo que muchas veces lo que termina pasando es que esa persona o esas personas vulnerabilizadas o diversas tienen que acoplarse a lo que ya está pasando, ¿no? A una estructura de poder que ya existe. Y entonces ahí empezamos un poquito a hablar de cómo hacer que esas estructuras de poderes, que no se genere eso, que las personas que entren a ser parte de ellas no se vuelvan parte de ellas, sino que realmente tengan un poder para generar un cambio. Y después, a raíz de eso, yo creo que también alguien mencionó que crear una agenda, empezábamos a hablar de esto, una agenda específica de acciones. Y creo que también fue porque tuvimos muy poco tiempo, como que debemos crear algo concreto para incluir esos ecofeminismos, para incluir el cuidado del medio ambiente, pero aquí hasta ahora empezamos a hablarlo. Sí, bueno, nosotros desarrollamos 6
propuestas, así en el tiempo que tuvimos, basándonos e inspirándonos en el ejercicio anterior, ¿no? Este juego de simulación que hubo en el taller pasado. Entonces, pues acordamos esto de incentivar y fortalecer prácticas de agrobiodiversidad para mantener la soberanía alimentaria en las comunidades. Creemos que muchas mujeres y muchas iniciativas tienen un rol central y fundamental en distintos proyectos y prácticas de agrobiodiversidad, y creemos que pues, ese es el camino, porque incluye también o se asocia a prácticas también de cuidado de la tierra, cuidado de la salud, procurarnos mejores y buenos alimentos. Entonces, pues estas prácticas son como muy integrales y muy globales. Luego también consideramos o pensamos que sería bueno involucrar a la academia con otros sectores sociales también para ejecutar proyectos encaminados a la sustentabilidad en las distintas comunidades. Por otro lado, pensamos también en la cuestión educativa y nos gustaría mucho incluir el ecofeminismo en mallas de educación básica y media para niñas y niños, en educación formal, en escuelas, y que desde pequeños se forme este pensamiento ecofeminista en las futuras generaciones, ¿no? O estos niños que van a crecer. Y por otro lado, también asociado ahí, crear alianzas para promover educación ambiental. Esto fue una idea como muy rápida porque no necesariamente la educación ambiental considera perspectivas ecofeministas, sino que puede ser proyectos mucho más amplios, o el ecofeminismo es mucho más amplio y podría tocar estos proyectos, pero es como una idea muy general. Más abajo, también realizar proyectos comunitarios en donde se apliquen las buenas prácticas ambientales y se incentive su socialización, es decir, se den a conocer, se hablen más de ellos, porque puede que también en algunos sitios o en algunas comunidades ya hay proyectos con muy buenas prácticas, pero nadie los conoce, o nadie los conoce, no conoce los resultados. Entonces es importante también hablar de ellos. Y nos quedamos en este último punto, que era destacar también el rol que tienen los gobiernos autónomos y los modelos de gobernanza participativos e incluyentes en el fortalecimiento de pues, estas ideas de las comunidades y del ecofeminismo. El 25 de noviembre queremos hacer el próximo encuentro general de la red, precisamente para hablar un poco de la Agenda 2022, y vamos a tener en cuenta este ejercicio que hemos hecho, que se ha construido en nuestros diferentes ciclos, precisamente para poder identificar esta agenda. Así que todas invitadas a participar en eso, precisamente todas las ideas que ustedes tengan para compartir, para construir, estamos atentas siempre a aportar. Pueden entrar, por ejemplo, al foro que tenemos dentro de la página, y ya hay algunos documentos específicamente sobre el tema que hemos compartido. Si tienen más información. Buenas tardes a todas, bienvenidas. Vamos a cerrar este domingo con nuestro ciclo de conferencias, o este encuentro de diálogo sobre los futuros, sobre nuestros sueños y cómo transformarlos en realidades. Recordando, habíamos partido de un ejercicio en el primer taller, gracias a Tomás Miklos, del juego de simulación, una herramienta bastante interesante con la cual logramos, podríamos decir, volar hacia escenarios futuros, ¿no? Y ahí dibujamos lo que estábamos esperando de aquí a 15 años adelante, a 10 años adelante. Entonces, esas ideas que salieron en esa oportunidad, en ese taller, con seguramente muchas de ustedes participando y otras compañeras que no están ahora, aterrizamos a identificar cuáles eran esos ideales que las mujeres estaban pensando para construir un mundo mejor al 2030, que era nuestro escenario. A partir de eso, nos animamos a construir un Delphi, ¿no? El Delphi es una herramienta bastante conocida, es una herramienta clásica dentro de los ejercicios de prospectiva, y la docilidad que tiene la herramienta nos permite que podamos hacerla circular vía digital, por correos, ¿no? Y hacer las consultas a las expertas. Justamente aquí tenemos un resumen de lo logrado en esta consulta. La consulta consistía en 11 afirmaciones frente a la consulta, a la pregunta general. ¿Qué acciones al 2030 deberán priorizar las organizaciones ecofeministas frente al actual modelo de desarrollo, entre paréntesis, depredador e insostenible, y ante los crecientes desafíos que plantea la crisis ambiental, producto de dicho modelo? Era la consulta. Y las afirmaciones que se fueron armando
en el decurso del taller, de la simulación y desde el segundo taller, donde pudimos también recoger información de las participantes, se plasmaron en las siguientes afirmaciones. Con todo lo que hemos estado analizando y visualizando para un futuro al 2030, ese escenario va a tener un nombre, ¿no? Y ese nombre es nuestro plan. A mí me gustaría decir que me cuesta mucho imaginar el 2 y el 4, muchísimo, porque siento que van tan de la mano el patriarcado de la explotación capitalista que de verdad que me cuesta imaginarlo. Y el escenario 3, para mí, ese es lo que vivimos hoy. Entonces, pero el 2 y el 4 de verdad que me cuesta muchísimo. Solo quería hacer ese comentario. Entonces, ese es nuestro plan. Ya tenemos claro cuál va a ser nuestro plan y ahora eso lo vamos a vaciar en este plan hasta el 2030. Bueno, yo voy a empezar y Carla va a seguir después, en eso quedamos. La primera estrategia que nos tocó era desarrollar procesos para que las mujeres se involucren directamente en diseños habitacionales y otros post pandemia, teniendo en cuenta antecedentes históricos que han derivado en transformaciones estructurales y funcionales. Nosotros lo interpretamos como, en el fondo, que las mujeres sean parte del diseño de una ciudad sustentable, ¿ya? Y empezamos a conversar sobre cómo hacerlo. En el plazo más corto pensamos que podríamos apoyar procesos, por ejemplo, de soberanía alimentaria, huertos urbanos que ya existen, que están en curso, y complementarlos con una mirada desde más la ecología, los ecosistemas, las especies nativas, los otros habitantes de la zona donde está inserta esa ciudad. Y también dijimos que en conversaciones, en el fondo, en las dinámicas que se dan cuando uno está apoyando los procesos de esos grupos comunitarios, uno puede ir insertando estos otros como conceptos, eso en el plazo más corto. Perdón, voy a ser medio desordenada en la manera en que lo diga. Y estábamos pensando que este diseño urbano, más que desde la planificación territorial, tiene que venir desde las comunidades y tiene que ser un diseño social del hábitat. Y que las mujeres también, fomentar o incentivar que las mujeres sean líderes en estos procesos de una nueva ciudad que tienen que ver con áreas verdes, con soberanía alimentaria, con reciclaje de agua grises, con captura de agua lluvia y largo, etcétera. Me voy a quedar ahí porque si no voy a hacer una ensalada de todo lo que hablamos. Y le paso la palabra a Carla. No, va muy bien. Fue un muy buen grupo. Fue un gusto escucharnos entre las tres. Y sí, comenzamos hablando de la importancia de que tenemos que invertir la pirámide, no nos podemos quedar con los discursos del desarrollo sustentable de arriba abajo, porque siguen siendo colonialistas, sigue siendo una mirada desde Europa, y es totalmente irreal cuando nos planteábamos que exigir a políticos y a gobernantes que integren una materia no es suficiente, porque no es la manera en la que se han transformado o generado los grandes cambios de arriba a abajo, sino es al revés, es de abajo hacia arriba. Son las sociedades, son los movimientos sociales, son las comunidades, y aquí planteábamos que pues necesitamos que recoger ese conocimiento local e integrar sobre todo estos diálogos que existen de las generaciones más grandes, que se tiene que rescatar la memoria local de cada territorio, los saberes ancestrales de las abuelas y de los abuelos. Esas son las personas que tienen el conocimiento para generar proyectos o rescatar cosas que necesitamos para el futuro. En realidad está ahí. No está en la gente que sale con un título de doctorado, no siempre, no digamos que, no desacreditando totalmente la academia, pero sí pensamos o lo dialogamos que no es el único espacio, ni los expertos solamente son personas con un título, sino son los conocimientos locales de los territorios, de los pueblos indígenas, de los saberes de redes, entornos rurales, y de la gente que conoce cómo se deterioró un paisaje o un territorio dentro de las ciudades. Entonces, más que integrar una materia, son integrar saberes que pudiesen ser en políticas públicas aplicadas a rescatar la memoria oral de los locatarios o de los pueblos, ¿no? De cada ciudad. Ahí se pueden rescatar muchos saberes y conocimientos, y lo pensábamos también en ese tejer alianzas, pensábamos que se tienen que también involucrar a los feminismos que tienen más auge desde Avia Yala, ¿no? En este caso son los feminismos comunitarios. El ecofeminismo sigue siendo una palabra, un término que se relaciona y se vincula mucho con Europa, y que tenemos que sí o sí decolonizarlo. Y para decolonizarlo, primero hay que meterlo a dialogar con los feminismos que están planteando mujeres indígenas, defensoras ambientales, líderes comunitarias, establecer estos vínculos por parte de las organizaciones que tienen un tejido no solamente con financiamientos desde de arriba abajo,
sino que tienen una práctica de defensa del territorio y de denuncia ante el extractivismo y las grandes empresas. Entonces se tienen que establecer estos mínimos, esto lo planteaban también, establecer mínimos comunes, claro, porque creo que estaban compartiendo Nélida, estaba haciendo algo muy interesante, que la derecha está bien organizada y es bien disciplinada, y entre los múltiples feminismos y movimientos de izquierda siempre se están peleando, siempre está una disputa, no se logran encontrar acuerdos. Entonces, si se logran encontrar estas alianzas con acuerdos mínimos comunes, podemos avanzar, y que tienen que potenciar estas alianzas desde la ecología, desde el feminismo, desde los anarquismos, desde las que están dentro de las instituciones públicas y privadas. Se tienen que hacer diálogos. Y alejarnos, esto es importante, alejarnos del ecofeminismo como filosofía extractivista, porque no podemos llegar a colonizar a mujeres con saberes ancestrales de otras cosmogonías que ya tienen un conocimiento súper amplio desde la defensa del territorio y la defensa de la red de la vida. Y de hecho, la red de la vida como expresión viene de las redes sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Guatemala, ¿no? O sea, viene de ahí. Hay que nombrar de dónde vienen los saberes, cómo se tejen. Y por último, creo que lo pensábamos que sí, muy radicalmente, la revolución sí es la solución, porque mientras siga el capitalismo no va a poder existir ningún cambio, y menos al 2030. Está muy difícil, hay que ser realistas, y no se puede quedar en discursos, sino en muchas prácticas revolucionarias y críticas al modelo actual. Bueno, dije algunas cosas. Ya. Gracias. Buenas tardes nuevamente. En cuanto al tema de las estrategias, en primer lugar, de propiciar el desarrollo sostenible con modelos económicos comunitarios circulares, lo que buscamos es que mediante las huertas urbanas se pueda vincular y tener ese modelo económico e involucrar a la mujer como ese actor de cambio, aparte de posibilidades que puedan incrementarse en cuanto a la parte del territorio a nivel productivo y económico. En este caso también tener una tecnificación agrícola y agropecuaria, teniendo en cuenta lo que se busca es que también haya accesibilidad financiera en emprendimientos y proyectos, ya que pues muchas veces no se cuenta con esas posibilidades, y si hablamos de que en este caso se busca una equidad y que haya una productividad en cuanto también una integración en la mujer, es como tener ese apoyo que garantice esa participación plena en las mujeres. Dentro de 4 a 6 años, entonces se busca ese apoyo de asociatividad de las mujeres, también un seguimiento y acompañamiento por parte de las entidades en la ejecución, ya que muchas veces pues sí se pueden tener proyectos, pero muchos tienden a caerse porque no hay un seguimiento constante y porque a veces hay muchos requerimientos o muchas incidencias que puedan que el proyecto de pronto no surja o no crezca como se esperaba. En cuanto a la duración de 7 a 9 años, se busca lo que ya se desea con base ya al emprendimiento de las mujeres y esos proyectos, es tener una independencia económica sostenible, masificar los proyectos de independencia agropecuaria que ha estado a cargo de las mujeres y garantizar la posesión de las tierras por parte de las mujeres. Ya que, bueno, en este caso contaba Tatiana que en parte es que se tenía esa idea de que quien tenía la potestad de manejar las tierras han sido los hombres, y pues digamos que en esto lo que se busca es que haya un fortalecimiento de que las mujeres también se puedan apropiar de las tierras, que lo puedan trabajar y pues así tener sus beneficios económicos y puedan tener una mejor calidad de vida. Okay. Bueno, en cuanto a la estrategia de desarrollar procesos de recuperación de saberes ancestrales como parte de la innovación tecnológica, bueno, pensamos que acciones que se pueden tener en cuenta dentro de los 3 primeros años es un taller de difusión de aprendizaje, buscar esos conocimientos ancestrales, por medio de, también se puede promulgar mediante ferias esos conocimientos y campañas educativas. Dentro de 4 a 6 años lo que se busca es tener un repositorio donde se pueda acceder a esos registros, aquí es, de esos conocimientos que se han adquirido, bueno, dentro de 7 años, allá a finales, lo que se busca es que partiendo de los conocimientos, se busca que sean reconocidos a través de políticas y leyes que se reconozcan como patrimonio cultural, y así pues puedan seguir existiendo y tengan como un fortalecimiento en cuanto al tema de esa innovación tecnológica. En cuanto a la estrategia de promover el reconocimiento de la medicina ancestral originaria como complementaria a la medicina occidental, pues la primera acción que tomamos en los primeros años es hacer la difusión de los conocimientos de la medicina ancestral tradicional y incluir a los actores que hacen parte de la medicina ancestral para involucrarla en esos procesos de aprendizaje.
ya que pues cada uno cuenta con diferentes saberes y pues digamos que es importante incluirlos. Durante la siguiente etapa, durante los otros años, lo que se busca es que luego de difundir, se puede seguir investigando sobre esos conocimientos de medicina ancestral y también se busca adoptar medidas que garanticen la protección de esos conocimientos ancestrales. Nosotros vimos que hay cosas que pueden corresponder a las distintas estrategias para los tres primeros años. Entonces habíamos puesto recabar la información de los distintos países para conocer el estado de la cuestión, o sea, cada uno de los países está en estados distintos con el tema de la ley de cupos, las cuestiones científicas, el espacio de las mujeres en la formación. Entonces, bueno, hacer como un raconto de un estado de la cuestión de cada uno de los países, recoger la información o visibilizar los colectivos que ya existen en cada uno de estos para construir desde lo que ya está, o sea, no empezar cosas de cero. Comunicar a través de las redes sociales digitales para empezar a sensibilizar sobre este tema, y por otro lado buscar en las distintas comunidades gestores o líderes y lideresas que estén para poder informar y empoderar. Luego generar espacios de intercambio y de contenido, sentar las bases para una agenda colectiva ecofeminista y buscar que se tomen medidas interseccionales en las políticas públicas. Buscar comunicar los valores relacionados con las mujeres de una forma adecuada para que tanto hombres como varones como mujeres puedan integrar los valores de la sostenibilidad, el cuidado y la red de la vida. Con respecto a los estudios, estuvimos pensando de generar estos espacios para brindar becas, buscar, ¿no? Porque a veces hay organismos que dan becas, capacitaciones, entonces buscar, como decir, generar estos espacios, capacitaciones online para las mujeres indígenas, rurales que no pueden acceder, o sea, para todas las mujeres que quieren empezar o seguir formándose y no pueden por determinada cuestión, dinero, familia, trabajo, y un programa de mentoría y voluntariado que ayude también a esos espacios de formación. En los años sucesivos, o sea, en la segunda etapa, los años 4 a 6, generar y fortalecer las alianzas con los distintos colectivos que se fueron recopilando en los 3 primeros años, promover investigaciones interdisciplinarias, interculturales, intergeneracionales, armar una agenda colectiva y organizada, y empezar a hacer reportes de estados de los resultados de esos 3 primeros años para visibilizar a través de artículos, eventos, charlas, medios de comunicación, las redes sociales, reportajes, todo lo que fue recopilándose en los 3 primeros años. Y en la última etapa, promover reportes de estados, de resultados de estos 6 primeros años y de evaluación para poder identificar otras necesidades o nuevas necesidades y acciones a partir de ahí. Pues por mi lado, realmente que ha sido, como todas las sesiones de los ciclos, de verdad muy, muy interesante trabajo en conjunto, que merece la pena pues la continuación. Entonces sí, la invitación es seguir colaborando para el 25 de noviembre en esa agenda y que sigamos construyendo a partir de lo que estamos generando, que yo creo que es muy, muy valioso, y tantas mujeres con tanta experiencia, tan diversa, de tantos rincones, que estamos pensando desde diferentes aspectos cómo mejorar, ¿no? Un poco lo que estamos viviendo. Así que realmente la invitación es esa, seguir construyendo.